Jesús no fue inmune a las enfermedades de su tiempo. O sea que para ellos el Señor Jesús se enfermó Él se enfermó. Y como se enfermó, entonces también en la hostia consagrada, también se puede enfermar la hostia consagrada. Una ridiculez. Entonces, ¿en qué estamos viendo de Él? Una cosa es que Él se hizo hombre, sí, y que sufrió las inclemencias del tiempo, sintió hambre, Yo en ninguna parte he leído en el Evangelio que diga que el Señor Jesús se haya enfermado o que sufriera alguna enfermedad. Pues eso no. Y además, y en este momento menos, porque si es Dios, su cuerpo es glorificado. Entonces, yo digo, si el Señor Jesús se enferma, entonces estamos fregados todos. ¿Qué estamos esperando nosotros, pues? Luego Él no ve la salud de los enfermos, pero si Él mantiene enfermo, si se puede enfermar. Delicadísima esa afirmación. Y lo están diciendo los teólogos ahora actuales. Esta semana que lo leí, yo pensé que iban a defender la divinidad del Señor, que iban a hablar, pues, no, están defendiendo a algunos obispos que están diciendo que se tiene que dar la Sagrada Comunión en la mano. Entonces dicen ellos, claro, es que el Señor Jesús se enfermó y es que Él no es inmune a las enfermedades y Él se puede, entonces Él también se puede, la hostia también se puede enfermar y puede contagiar a otro. Es decir, miren hacia dónde vamos en ese desorden tan impresionante, a tal punto que entonces ya pareciera pues que no, apague y vámonos entonces, porque eso así no funciona, según esta nueva modalidad, según estas nuevas ideas que van apareciendo de sacerdotes, de obispos, de cardenales, de gente muy preparada diciendo semejante barrabasadas. Pero pues, bueno, entonces, cuando vemos que hay, entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Entonces hablan de que se burlan ellos de cómo en la Edad Media eh, personas que creían ser curadas de los ojos con solo mirar a Jesús que estaba presente en la Eucaristía. Entonces, según ellos, dicen, eso es una fábula de la Edad Media, mentiras, porque eso no sucede así, eso es mentiras que uno se puede curar mirando a Jesús, mirando la Eucaristía. Esos desórdenes es lo que no permite el milagro, porque nos acostumbramos tenemos tan cerquita a Dios y se hace tan lejano, porque Él está ahí, pero internamente se me hace muy lejano porque yo no creo. Cuando la persona no cree, se aleja inmediatamente de Dios. Entonces, bueno, eh, tenemos ese dolor de cabeza ahora muy difundido, se está difundiendo y con el aplauso y la venia de todos los que creen en esas bobadas. Tercero, para ir terminando, la desacralización de la palabra de Dios. Hemos sido nosotros los únicos expertos en dañarlo todo. Todo. Yo no sé por qué se nos ocurrió comenzar a coger la Sagrada Escritura como si fuera un libro enfermo. Entonces, la mentalidad de hoy es ver que lo que está allí escrito es mito y que lo que está allí escrito son fábulas,
que lo que está allí escrito son historias fantásticas, que no sucedieron tal cual como está allí. Y entonces atacan y barran y trapean con el Antiguo Testamento. Ustedes van a escuchar muchas veces algunos, hasta en pequeños grupos bíblicos, que también es otro dolor de cabeza, comienzan a explicar, no, eso del paso del Mar Rojo, eso es mentiras, eso no fue así. Eso de no sé qué de Noé tampoco es verdad. No, eso es que es una forma de explicar del autor sagrado, es un género literario. Eso de los milagros del Señor también una forma de explicar. Entonces prácticamente lo que tenemos aquí es un sartal de mentiras. Y entonces, ¿por qué seguimos mentiras? Entonces se contradice por completo la fe. Porque si nosotros en la fe hablamos de la importancia de la verdad, de andar en la verdad, y encontramos que esto es mentiras, entonces, ¿qué hacemos aquí? Ah, es esa mentalidad dañina de muchos que quieren como descuartizar la Sagrada Escritura y volverla una palabra humana, no palabra divina. Y entonces cuando vemos la Sagrada Escritura simplemente desde la razón, quedamos en la mitad del camino. Desde la razón no podemos explicar lo que está en la Sagrada Escritura. Desde la razón, simplemente desde la razón, no vamos a explicar muchas cosas. Cuando el Señor dijo, quien coma mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, pues no le entendían los que lo escuchaban. Algunos se alejaron porque decían, este lenguaje es muy duro. Pero es así. Solamente quien coma y beba el cuerpo y la sangre del Señor tendrá vida eterna. En ese momento no lo entendieron. La razón para ellos no les daba en ese momento. Pero es así. Todo lo que tenemos en la Sagrada Escritura es palabra de Dios, no es mentira. Entonces hemos caído en eso. Entendemos entendemos que hay ciertas cosas, habrán ciertos momentos, sobre todo en el Antiguo Testamento, algunas cosas que habrá que interpretarlas, claro que sí, y eso lo sabemos porque los santos padres también lo han dicho, pero no todo tiene que ser como a algunos se les ocurra. Entendemos que todo tiene una finalidad de catequesis, de enseñanza a los fieles, sí, pero no podemos decir que todo lo que está allí es simbólico, que todo es fantástico y que no hay nada histórico, porque si no hay nada histórico, entonces ahí sí, insisto, apague y vámonos. Estar aquí siguiendo mentiras no tiene sentido. Pero es eso hacia donde nos está llevando eso de la desacralización de la palabra de Dios. Entonces ya no vemos a Dios obrando allí en la historia. Ya no vemos, sino que vemos es mi razón, lo que yo quiero ver, lo que a mí me parece, lo que yo creo que tiene que suceder, como a mí se me ocurre que tiene que pasar. Y ya, lo que alcanza a entender la mente humana. Y recordemos que Dios se escapa de, Dios está fuera de eso. ¿Sí? Porque si Dios estuviera bajo mis limitados conocimientos, si Dios tuviera, yo pudiera tenerlo en mi limitado conocimiento, tal cual como Él es, ya Él dejaría de ser Dios. Él se escapa. Es más. Por eso en la Sagrada Escritura encontramos milagros que se escapan. Es que eso es lo de Dios. Eso es lo de Dios. Hay cosas que no comprendemos. Milagros. Pues claro, pues por eso es un milagro. Se escapa
es algo que es extraordinario, ¿sí? Por eso es divino, por eso no es humano, por eso no es tan racional, es decir, que no, hay muchas cosas que no. El Señor multiplicó los panes y los peces. Mucha gente hoy, hasta cabezas de nosotros, van a decir que Él no hacía magia. No, es que no es mago, Él es Dios. Y como Dios, pues puede hacer eso y mucho más. Que camina sobre las aguas, pues sí, es que Él es Dios. Precisamente, no, es que es imposible que uno camine. Pues sí, es imposible para uno. Uno no puede caminar sobre el agua así como el Señor, pero Él sí puede caminar porque Él es Dios. Es que Él es Dios. Él lo puede todo. ¿Por qué lo limitamos? Porque entonces queremos es ver a Dios a mi manera, mi Diosito, ¿sí? Una proyección mía. Y no, Él es Dios Todopoderoso. Ya para terminar y no cansarles mucho, pues termino como que lo que tanto se manosea, miren, lo que tanto se manosea, al final eso que tanto se manosea, pues al final se le pierde respeto. Nos acostumbramos a lo divino. Y cuando manoseamos lo sagrado, terminamos envenenándonos. ¿Con qué? Con la falta de la fe. Y perdemos nuestro fin. De ahí porque nos han dicho muchos sacerdotes, siempre nos dicen, cuando estamos en el seminario, que la Santa Misa que celebre sea como la primera, la única y la última de tu vida. ¿Sí? Para no acostumbrarse uno, la primera, la única y la última. Yo puedo contar como mi experiencia de, ni sé ni cuántos, 13 años de ordenado, 12 años de ordenado que cumplo este año, 13 años. Y he tenido días en los que he celebrado, cuando estaba en la parroquia, 9 misas, un domingo. ¿Sí? Ahora con esto de la pandemia, 6 misas los domingos. Por eso yo me disfruto cada Santa Misa. Haya lo que haya. Para mí es la primera, la única y la última. El hecho de decir las palabras de la consagración, de estar orando el prefacio, de orar la plegaria eucarística, de saber que ahí se hace presente el Señor en cada Santa Misa, para mí eso es internamente es un gozo. Y no me acostumbro, a tal punto que por eso procuro el respeto, el cuidado a cada detalle. ¿Sí? La preparación, procuro, y si no lo preparé, pues no lo predico, porque si no preparé, pues no. ¿Sí? Pues procuro tomar apuntes, procuro orarlo. Eso, vivirlo. Y cuando estoy celebrando, pues yo no me sé lo que está en el misal. No me lo sé. No me lo he aprendido. Y le pido a Dios que no me lo aprenda. Entonces, porque así ya porque así uno no se acostumbra. Entonces uno cada vez que yo miro un prefacio, la plegaria eucarística, así la diga muchas veces, y la he dicho muchísimas veces durante mi vida como sacerdote, pues no me la sé. Si alguien me dice, padre, venga, no me la sé. ¿Por qué? Porque no, porque si uno se acostumbra, pierde como el sentido. Y podemos caer en esto que cayó la ciudad donde el Señor fue allá, su tierra natal. Y entonces no van a haber milagros, vamos a caer en la falta de fe.